Recientemente se está utilizando mucho la terminología parejas en situación irregular, y con esto se refieren a las personas que no han recibido el sacramento del matrimonio. Se trata de personas que están en unión libre o unión de hecho, y de personas que, habiendo estado casadas con otro por el rito católico, están ahora conviviendo con una nueva persona, con una nueva pareja, haciendo una nueva pareja. Y se refieren en los artículos y en los videos y en los audios sobre esto, principalmente para la recepción del sacramento de la comunión, del sacramento de la Eucaristía. Algunas personas opinan que no pueden recibirlo y otras opinan que sí lo pueden hacer. También se dice que esta situación irregular no es un pecado, que no va en contra de la ley de Dios, y se llega al extremo de afirmar que no existen el castigo, ni el infierno, ni el purgatorio, ni tampoco que existe el demonio cuando se relaciona con este tema. Entonces yo quiero exponer la posición oficial de la Iglesia al respecto, que ha sido siempre la misma. Lo que antes, hace 2000 años, era pecado, hoy sigue siendo pecado y seguirá siendo pecado dentro de 2000 años, si es que la especie humana continúa viva y no se ha acabado el mundo. También lo que era virtud hace 2000 años, hoy se considera virtud y se seguirá considerando virtud hasta que acabe la humanidad. Ese es el criterio de la Iglesia, es el primer principio que hay que tener presente. Al respecto, entonces, queda ya por deducción claro también que las personas que están en esa situación, esas parejas que están en esa situación irregular, están en una situación de pecado. ¿Por qué? Porque el matrimonio, por regulación de la Iglesia, desde los primeros siglos, quedó establecido como el medio a través del cual, hablo del matrimonio, el sacramento del matrimonio, el medio a través del cual se une la pareja ante los ojos de Dios, en la presencia de un ministro calificado de la Iglesia, que suele ser un sacerdote, sea presbítero o sea obispo. Las personas, los contrayentes, declaran dedicar sus vidas al otro hasta que la muerte los separa. Declaran entregarse el uno al otro por completo, sus personas completas, para buscar la felicidad conjuntamente. Y reciben el sacramento instituido por Jesucristo, como los otros 6 sacramentos, instituido por Jesucristo, que los une hasta que la muerte los separe. Lo único que corta la relación que existirá desde que se casan estas dos personas es la muerte de uno de los contrayentes. Por eso Jesús fue perfectamente claro cuando dijo que el que se divorcia de la mujer y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con la que quedó en divorcio también comete adulterio. El adulterio es entonces aquella relación sexual genital, para ser específicos, la relación genital entre un hombre y una mujer cuando uno de los dos está casado con otro, o cuando ambos están casados con otro. Eso es un pecado grave, porque atenta contra la dignidad misma del ser humano. Cuando yo voy a una iglesia y, en presencia de un representante de Dios, utilizo mi libertad para decirle a la otra persona y y tomando como testigos a ese ministro ordinario, que suele ser un sacerdote o un diácono, y como testigo a todos los asistentes, y especialmente a los dos que firman, lo que estoy diciendo es que me comprometo libremente a dedicar mi vida a esa persona para hacerla feliz, en las buenas y en las malas.
hasta que la muerte nos separe. Me comprometo como un ser humano que tiene libertad, me comprometo a hacerlo. Y a serle fiel. Serle fiel, ¿qué significa? Que no voy a tener más relaciones genitales con otras mujeres, sino única y exclusivamente con ella, porque me dedicaré a ella, a hacerla feliz a ella, y solo a ella le expreso el amor hasta las últimas consecuencias, que es hasta la relación conyugal, al acto conyugal. Entonces eso excluye a todas las demás mujeres que hay en el resto del mundo, porque la dignidad del ser humano requiere eso del otro, que se dedique a mí para hacerme feliz, pero exclusivamente a mí, en una relación marital donde hay relaciones genitales y donde se comparte la vida por completo. La dignidad humana exige que la persona se dedique exclusivamente a mí en esa área marital o conyugal o matrimonial, como se quiera llamar. Es decir, que yo me dedique a ella y ella se dedique a mí, con exclusividad. Además, yo soy absolutamente libre cuando voy a la iglesia y me caso y le prometo a ella esa fidelidad hasta que la muerte nos separe delante de Dios, no solamente delante de un representante de Dios, sino delante de Dios mismo. Por lo tanto, si yo, por las circunstancias que sean, simplemente porque no nos entendimos o porque hubo problemas graves en el matrimonio, digamos como ejemplos la drogadicción, la violencia física o verbal, las mentiras reiteradas, cualquier cosa de esas, sea la razón que sea, yo de todas formas me comprometí ante Dios y ante los demás y ante mi misma conciencia a serle fiel a mi esposa hasta la muerte. Yo había podido decir, cuando el sacerdote me dice serle fiel hasta que la muerte los separe, yo había podido decirle, padre, no, entonces no me caso, porque usted me está diciendo que hasta que la muerte nos separe, no hasta que tengamos problemas. Entonces yo soy libre y digo sí, hasta que la muerte nos separe. Por lo tanto, cada vez que yo me acuesto con otra mujer, tengo relaciones genitales con otra mujer, habiéndome casado con la primera ante los ojos de Dios, estoy violando la promesa que le hice a mi esposa. Estoy destruyendo la relación de pareja que había. Eso es lo único que la destruye. La infidelidad, lo que en la Biblia se llama adulterio, ese pecado gravísimo para la Biblia, es decir, para Dios, es lo que destruye la relación. Estoy destruyendo mi dignidad porque yo me comprometí libremente a cumplir una promesa y no lo hice hasta el final. Fíjense que incluso fuera de la iglesia y fuera del cristianismo también se concibe eso así. Gandhi, por ejemplo, Mahatma Gandhi, que era hindú, decía que una de las cosas que más distinguía al ser humano de las demás especies es el hecho de que puede cumplir promesas y hacer votos. Entonces, si yo incumplo la promesa que le hice a mi esposa de serle fiel, estoy fallando a mi calidad de ser humano. No es porque sea católico. Cualquier ser humano que incumple una promesa se falla a sí mismo. Es decir, destruye su propia dignidad, su propio valor, si falla a la promesa que hizo. Entonces, como estábamos diciendo, le fallé a ella, rompí mi relación, me fallé a mí mismo gravemente. Y para completar, le fallé a todos los testigos que había ahí y a Dios mismo que estaba ahí presente, realizando sacramentalmente esa unión entre las dos personas. Hasta tal punto lo llama él, que serán dos, una sola carne. Y eso mismo lo estoy rompiendo yo. Por las circunstancias que sean. Porque ella me fue infiel, porque ella me violenta, o porque él la violenta a ella, porque le dio... Sea lo que sea, se pueden separar. Pero la unión espiritual que causó el sacramento del matrimonio permanecerá hasta que uno de los dos muera. Y por lo tanto, si se separan ante la ley civil, como quieran, están haciendo bien, pero están haciendo mal si se van a vivir con otra persona.
y si tienen relaciones genitales con esa otra persona. Entonces, la persona es libre para prometer, pero también debe ser libre para cumplir. Y si no lo es, pues que lo piense antes de comprometerse a vivir esa vida conyugal. Que les fue mal en el matrimonio, lo que sea, pero entonces se pueden separar, pero cada uno de los dos debe vivir solo y no debe tener relaciones genitales con ninguna otra persona. Si lo hace, vuelve a romper y otra vez, una y otra vez, esa promesa que le hizo al cónyuge, la relación la destruye, le falla a sí mismo, le falla a los testigos y le falla a Dios. Es un pecado gravísimo, gravísimo. Cada vez que tiene la relación sexual es un pecado gravísimo, ofende gravemente a Dios. ¿Por qué? Porque se está ofendiendo gravemente a sí mismo y a Dios le duele que esa persona no tenga esa dignidad preservada, que no la cuide, que la destruya simplemente porque le fue mal en el matrimonio, entonces va y se acuesta, se va a vivir con otra mujer y tiene relaciones con esa mujer. Entonces, aquí viene una pregunta sencilla. ¿Cómo puede esa persona confesarse en el sacramento de la reconciliación si va a seguir teniendo relaciones sexuales que ofenden una y otra vez, cada vez más a nuestro Señor? Es como decirle a Dios: yo me arrepiento de ofenderte, pero te voy a seguir ofendiendo. Eso sí. Entonces Dios no va a perdonar a una persona que está en esa actitud. Y por lo tanto tampoco puede recibir la comunión. San Pablo dejó escrito, y es palabra de Dios, que quien come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo en estado de pecado, se come y se bebe su propia condenación. Nadie quiere condenarse. Yo prefiero vivir solo lo que me quede de vida si me separo de mi esposa y no tener relaciones con otra mujer, porque por más placenteras que sean esas relaciones, por más agradable que sea la relación afectiva que tenga con ella durante lo que me quede de vida, eso no es nada comparado con una eternidad en el infierno, porque le estoy fallando a un Dios eterno. Me fallé a mí mismo y por eso Dios se siente tan ofendido, pero estoy ofendiendo a un Dios eterno, entonces me iré al infierno eternamente. ¿Por qué? Que quede claro. La doctrina sobre el infierno sigue vigente. La doctrina sobre el demonio sigue vigente. La doctrina sobre el purgatorio sigue vigente. Son estados de sufrimiento atroz en la parte física, en la parte emocional, en la parte afectiva, en la parte moral y en la parte espiritual. Está sufriendo eternamente la persona. Entonces yo no voy a, por pasar unos años, entre comillas, feliz, porque no estoy tan feliz, porque sé que mi destino será el infierno, porque voluntariamente estoy ofendiendo a Dios. Entonces puede que no esté tan feliz. Supongamos que esté muy feliz aquí en la tierra, 20, 30, 15 años de matrimonio con esa nueva persona. De matrimonio no, porque está en unión libre. Supuestamente feliz. Y luego el infierno, para siempre, para siempre, para siempre. Tenemos que tener fuerza de voluntad para saber qué es lo que nos conviene. A mí no me conviene ir al infierno por pasar unos años de, entre comillas, felicidad aquí en la tierra. Tengo que ser suficientemente valiente y suficientemente fuerte para tener conciencia de que puedo vivir solo, sin una relación afectiva, conyugal, en donde haya relaciones genitales con otra persona, porque no me quiero ir al infierno. Soy yo el que pierdo. Soy yo el que me perjudico. Entonces yo puedo separarme de mi mujer y vivir en habitaciones separadas. O puedo separarme e irme a vivir a otra parte, pero solo. Y si ya en este momento formé un hogar con otra mujer que no es mi esposa y tuve unos hijos y nos entendemos muy bien y los hijos requieren de nuestro amor y de nuestra compañía, yo también puedo tener la fuerza de voluntad para separar camas
y habitaciones, y tratarme con esta otra mujer que es la mamá de mis hijos como si fuera mi hermana, y tenerle cariño y afecto, todo el que quiera, pero sin relaciones sexuales, para no destruir otra vez mi propia vida y mi destino final en el infierno, y también para no destruírselo a ella. Si la amo, no desearía ese mal para ella. Entonces todo eso hay que pensarlo, y pensarlo muy bien antes de tomar esa decisión. Primero, la primera decisión, la de casarme. Y segundo, la segunda decisión, la de separarme e irme a vivir sin tener relaciones genitales con otras personas, para poder ganarme el cielo y ganárselo a mis hijos y ganárselo a todas las personas a las que les pueda hacer bien, viviendo en unión con Dios. Dios me perdonará, me confieso, estoy libre para ir a comulgar, lo recibo si quiero todos los días y vivo una vida de unión con Dios, de intimidad y de amor con Dios, y Él me va a dar la gracia para mantenerme firme y vivir el resto de mi vida sin cometer pecado alguno. Por lo tanto, estando así de unido, le ayudaré mucho a mi esposa. Algunos la llaman la ex esposa, pero en la fe católica eso no existe. Sigue siendo mi esposa, y a mis hijos, y a mi nueva consorte, a la que trato como a una hermana, pero que es la mamá de mis otros hijos. También la voy a ayudar espiritualmente, y ayudaré espiritualmente también a mis hijos. Es verdad, toca tomar la decisión, y es duro, es difícil, pero vivo en paz, vivo en alegría, vivo con gusto, vivo con deleite, porque estoy unido a Dios y estoy haciendo las cosas como mi naturaleza humana lo requiere, como la dignidad, el valor que tengo yo como ser humano, como hijo de Dios, lo requiere. Vale entonces la pena que evaluemos la situación en la que estamos. Qué dicha poder volver a comulgar, poder confesarle, poder estar en amistad con Dios, para poder darle lo mejor a mis hijos, si los tuve, y para poder darle a todos los demás que se relacionan conmigo las gracias que el Señor les pueda recibir a través de mi oración y de los sacrificios que pueda hacer por ellos. Por ejemplo, el sacrificio de no volver a tener una relación conyugal propiamente dicha, una relación en donde haya relaciones genitales. ¿Qué importa, decía un santo, sufrir 10 años, 20, 50, si después es el cielo para siempre, para siempre, para siempre? Si es que llegáramos a decir que eso es un sufrimiento, ¿cuál sufrimiento va a ser la vida si estamos haciendo las cosas con Dios y para Dios, y en el orden que lo exige mi naturaleza, el valor tan grande que tengo como hijo de Dios, y cumpliendo la ley de Dios?